Acabo de encontrar un tesoro, y no es por decirlo, básicamente es Gruul Tesoros, ¿ok? En este caso Gruul Treasure, o bueno, Gruul Treasure Token, como queramos decirle, ¿no? Pero básicamente es el mazo que traigo hoy al canal, ¿ok? Gruul Tesoros, un mazo el cual, más o menos yo he ingeniado, ¿no? Sí que es cierto que he cogido algunas referencias de, en este caso, la Temur Control, ¿no? Temur Midrange, ¿no? Pero sin embargo sí que es cierto que, bueno, voy a poner la cámara un poquito bien, ahí perfecto. El mazo lo he hecho yo, ¿ok? Me lo he inventado, la verdad, y creo que puede ir bastante bien. Sobre todo porque es que está lleno de sinergias, ¿ok? Obviamente, si pensamos en tesoros, ¿qué se nos viene a la mente? Goldspan Dragon, ¿ok? No podía faltar, 4 copias. De la misma forma, bueno, que Goldspan Dragon, tenemos formas de potenciar esos tesoros, como puede ser el Shonen por aquí, y también el rompecadas profesional, aparte que pone también tesoros de por medio, ¿ok? Tenemos también una forma muy fácil de poner tesoros, que es con Centinelas Jasperas y con Magda, ¿ok? Tenemos muchas formas de poner tesoros, pero esta es una de las mejores, ¿ok? Vamos a llegar a hacer Goldspan Dragon turno 3, y esto no es exageración, es verdad. Porque básicamente Centinela turno 1, Magda turno 2, ok, y a turno 3 con 3 tierras tapeando a Magda y tapeando a la propia Centinela de Jasperas podemos llegar a poner incluso otro tesoro. Es decir, que nos sobre un tesoro, lo cual no está nada mal. Tenemos una carta la cual he metido yo en el mazo porque creo que tiene un potencial absoluto, ok, aquí. Y es pelea profesional, ok. Básicamente la criatura objetivo, acordaos de este, ¿no? Bueno, de esa palabra bien, ¿no? Criatura objetivo... lucha contra la criatura objetivo que no controlas, ok, bueno, criatura objetivo que controlas, lucha contra la que no controlas, así de simple. Y creamos una ficha de tesoro. ¿Qué es lo que ocurre? Que básicamente con Goldspan Dragon, al hacer target, creas tesoro y luego pondrás un tesoro por la propia carta, por lo que incluso te puede dar maná, ok, esta carta, y puede llevarse un bicho de por medio, lo cual no está nada mal. Aparte ya tenemos poseedero adinerado, el tema de las velitas y el tema del tesoro que pone. Tenemos aparte de ello también, obviamente no puede faltar, Fal es una de las cartas más rotas de estándar actualmente. Así que bueno, no pueden faltar en el mazo, así de simple. Ya escalando un poquito tenemos hacerse de oro, descartar una carta, robar 2 y poner 2 tesoros. Recordad que con Goldspan Dragon es gratis, ok, así de simple. Y por último tenemos el pack de cartas aquí que tenemos de un coste superior, muy alto. Tenemos el infierno de los monstruos estrella, por lo mismo, porque puede llegar a entrar después del Goldspan Dragon. Y créanme que te peguen de 6 en un turno, no está nada mal. Aparte podemos llegar a ganar, no es tontería, vamos a llegar a ganar dándole más 1 más 0, ok, así de simple. Y aparte de ello tenemos una carta la cual yo quería probar desde hace mucho tiempo, es el hijo de los traficantes, ok. Cuando salió esta carta tuvo mucho hype, yo creo que es más que nada por Commander, porque en estándar no se ha jugado una puta mierda, ok, así de simple. En estándar no he visto esta carta jugar en mi vida, sin embargo yo la quiero jugar. Soy sincero de que en ese mazo estoy consciente de eso, de que es una carta que tiene mucho potencial y de que no cuesta tanto bajarla. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de sinergias con los tesoros, así que seguramente turno 4, turno 5 podemos jugarla, ¿ok? Depende, pero generalmente esos turnos pueden entrar. Y aparte de eso también, bueno, el tirán de la industria. Esta carta se ha visto en otros formatos, tanto en Modern, en Pioneer, ok, en más obviamente reducidos, no en todos, pero se ha visto en bastantes formatos. Así que, bueno, en estándar no es la excepción, de hecho se juega también, y quería meterlo en este mazo. El tema de poner una copia con el que poner una copia al titán de la industria y llegar a, yo que sé, liar la parda con él, es una sinergia brutal, pero es que luego aparte ya solo por ser el bicho que es, te puede arreglar la partida. Que jugamos contra Nine Enchantments o Semi Enchantments, bueno, pues destruimos encantamientos, ¿ok? Que jugamos contra Agro, ganamos 10 vidas. Que queremos jugar, bueno, que usamos uno contra Midrange o incluso contra Control, pues básicamente ponemos 2-4-4 o ponemos controladores de escudo. Está muy bien la carta y para cada situación podemos usar una opción u otra, ¿ok? Comentado el mazo entero, bueno, aparte de las tierras, tenemos aquí algunas Madlands, Sokenzam, etcétera, etcétera, un poquito de todo. Comentado el mazo entero, vamos a probarlo, recuerda, suscríbete, porque este mazo vale la pena, ¿ok? Y vamos a ver qué tal va en acción. Vale, primera mano mulligan, creo yo. Seguimos nosotros, sí que es cierto, pero es una mano que necesitamos algo más, es que así no lo veo. O sea, empezamos en turno 3 a jugar, es un turno muy tardío, y necesitamos algún turno 2, un turno 1, mira, por ejemplo esto, ¿ok? Voy a hacer el keep, me quitan Goldspan Dragon, por ahora, Goldspan Dragon quizás... Sí, Goldspan Dragon. ¿O no? Posadero. Sí que es cierto que nos hace falta alguna tierra para llegar a escalar tantos turnos, ¿no? Pero me parece que la mano puede valer la pena, ¿ok? Tenemos posadero y dinero, tenemos para hacer luchar, por lo que podemos poner incluso otro tesoro, ¿no? En general la mano me gusta bastante. Posadero y dinero por aquí, siguiente turno vemos tierra, sean 4 manás. Y con que robemos alguna tierra más, algún chico ponga algún tipo de tesoro, podemos hacer el Goldspan Dragon. Goldspan Dragon, que en cuanto a cantar, que por ejemplo pone tesoro, lo cual no está nada mal. Tengamos de 1. Al final perfecto, hemos robado la tierra. De maravilla. Y damos turno, es June Midrange, puede ser perfectamente. June Midrange, no, a tomar por culo. De hecho es 4 colores por ahora, no estoy viendo ahí.
Puede ser algún... puede ser más este de tierras que juega con las tierras y tal. Puede ser, ok. Personalmente no lo sé. Voy a hacer Ghost Pendragon. A ver si suerte y consigo que entre, o por lo menos. Vale, ha entrado. Si lo mata en general tampoco me importa mucho. Por lo mismo, me pongo el tesoro y tal. Así que no me molesta tanto. Damos turno, perfecto. Aparte tenemos Short, es decir, que vamos a liar la pardísima. Y ya lo que me faltaría en ese mazo, por ejemplo, sería alguna forma de conseguir algún turno extra o algo. Vale, Binding aquí. Por desgracia. ¿Dónde está más el robo de tierras? Vamos a hacer el Ghost Pendragon. Una filita, voy a pegar el 6. Y creo que sí, voy a tirar de Short. Aparte que ese tesoro adicional que se suele poner con el Shorn suele estar bastante bien. Para mí me falta el mazo que debería llevar a lo mejor Green and Seven, ¿ok? Es una carta en la cual he estado pensando, que no pierde calidad, a lo mejor con el tiempo, que no es tan fácil de matar, así que no iría más en el mazo. Por ejemplo, son un par de copias de Green and Seven. Sin embargo, por ahora la versión inicial, la que estoy probando, no es que me decepcione, de hecho al revés. Me parece que es una versión bastante buena, ¿ok? Que me gusta mucho. Pero ya iremos probándola con el tiempo y refinándola, ¿ok? Por lo menos eso quiero. Hasta septiembre parece un mazo que tiene mucha calidad. Por lo mismo, porque es que tiene una sinergia brutal con los tesoros. Brutal. Vale, me tiene el mensajero. Esto que hace robar carta, ¿no? Bueno, creo un token, vale. Bueno. Tampoco me moleste mucho. Si este tiene 3 mana enderezados, es decir, ahí puede haber counter perfectamente. Así que no podemos arriesgarnos a transformar la tierra, ni hacer atacar, entonces, ni hacer luchar, por ejemplo. Simplemente tenemos que intentar, bueno, si revienta el maletín, vale. Cargada de Zika, ok. Vale, eso no me importa mucho. Vamos nosotros, Titán de la Industria. Madre mía el robo, bastante bien, la verdad. Bastante bien. De hecho, esperad un momento que puedo llegar incluso hasta el Titán de la Industria, sin ningún problema. Voy a hacer target aquí. Target a un gatito en este caso. Y voy a hacer luchar. Le pongo... creo que son 4 tesoros, si no recuerdo mal. A luchar, perfecto. Son 4 tesoros que dan 8 manás, Vaya burrada. Vaya pedazo de burrada, por favor. A ver, ganamos mana aquí. Va a ser verde, lo demás me da igual el color. Lo que no quiero es pagar con las tierras en ese caso. No quiero, de verdad. No me voy a ir con las tierras, sí, pero quiero dejarme cubrir de los enderezados por si soy capaz de atacar con él. Es que... buah. Flipante, Vale. A ver, elegimos opciones. Reventamos el cargador de Zika, eso es obvio. Y fuera parte de ello, bueno, pues no sé, a ver, por ahora destruir encantamiento de artefacto y poner un 4-4, ¿por qué no? Genial. La única putada es que no podemos transformar a Cubi de Losco, sin embargo tampoco es tanto problema. O sea, por ahora el turno ha sido brutal. Brutal no, lo siguiente. O sea, la calidad de la pelea profesional es una carta de una calidad brutal, lo he dicho en serio. Quería de hecho este mini combito, o sea, el mini sinergia que acaba de salir, ¿ok? Hacemos target Ghost Pendragon y bueno, con el tesoro que pone el Ghost Pendragon, más que hacemos luchar, ¿no? La propia carta te pone el tesoro, pues ya ahí tienes el combito, ¿no? La sinergia. Pero espérate que encima teníamos Chorn, por lo que no son 4 manas, sino que son 8 manas. 4 tesoros que dan 2 manas cada uno. Vaya burrada, vaya brutalidad. Yo no tengo que decir otra cosa. Vale, matan bicho, siguen permanente, lo que él quiera. Y bueno, GG. Buena partida. Vaya locura de mazo, por favor. Y concedes, normal. Vaya locura. De verdad, yo no pensaba que la primera me fuera a salir el combito, pero me acaba de salir. Ha sido brutal. En todos los sentidos, brutal. La verdad. Dicho eso, yo decía, bueno, a lo mejor si ataco con el titán bueno, si ataco puedo jugar el titán de la industria, pero sí que es cierto que con hacer luchar era suficiente. Pelea profesional, me pego con un token, tengo 8 manás y me ha faltado un maná para transformar el Cubideros y matarlo en ataque, en el propio ataque, ok. De locos, simplemente brutal. Yo no tengo que decir otra cosa, brutal. Si logramos salir así en todas las partidas, bueno, y eso hemos salido tarde, Hemos salido más o menos tarde porque podemos haber hecho Ghost Pendragon un turno antes y de hecho tener un mana extra, ok, un tesoro extra. Hacer cálculos si queréis, ok, pero veis cómo sale bien las cuentas, que sería con centinelas casperas, no hay en este caso nada, pero me voy a quedar mal, no está mal. Sería turno 1 centinelas casperas, turno 2 Magda, y bueno, a partir de ahí ya dando mana solamente te sobra un tesoro y puedes jugar Ghost Pendragon en turno 3, o sea, brutal. No digo nada, brutal.
Eso no tenemos Goldspan Dragon, por desgracia, pero podemos encontrarlo. Llevamos 4 copias, en general también llevamos cartas que nos potencian, ¿no? O sea que no hace falta tener Goldspan Dragon precisamente. Pero tenemos cartas que no están nada mal, que robemos alguna. Así que oye, creo que la partida tampoco va mal. Vale, no sé qué es eso, pero bueno. Le acaba de dar +1, +0 para robar. Estará muy necesitado. O necesitada, la verdad. Pero bueno, pego de uno, algo es algo y voy a hacer el fable, obviamente. Si siguiente turno descarto de la tierra, alguna tierra y un posadero. Para intentar encontrar Goldspan Dragon de esa forma. O lo dicho, alguna otra respuesta así buena. De hecho, a mí con encontrar incluso un titán de la industria o encontrar artefacto tampoco me viene mal. Déjeme suficiente. El titán de la industria. Solo pido eso. Vale. Descartamos, robamos. No hay Goldspan Dragon. Don't worry, tampoco pasa nada. Voy a hacer un rompecabezas profesional. Lo hago antes de atacar. Sé que es cierto que puede tener cualquier tipo de removal, puede tener algún tipo de counter, pero lo hago antes de atacar por lo mismo. E intento... Quiero ponerme más tesoros, ¿ok? Aparte cuando ataquemos ponemos tesoro, cuando hagamos daño ponemos tesoro. Y podemos sacrificar los tesoros para minar el top. Vamos a matar a supongo al bicho, ¿no? Sí. Ok, tiene sentido. Aún así lo dicho, el tesoro lo ponemos, sí o sí, porque pegamos con el posadero. Bueno, medita, no está mal. Lo dicho, incluso contra agro este mazo es bueno, ¿ok? No he encontrado todavía un pairing que sea súper desastre, ¿ok? Para ese mazo. Bueno, a menos que sea control, ¿no? Pero no es un pairing que sea lo peor del mundo, no. De hecho, vamos bien contra él incluso, ¿ok? O sea, me parece un mazo que tiene mucha calidad, lo he dicho. Un mazo que puedes rankear perfectamente con él. Por lo mismo, porque es que, bueno, pues al fin y al cabo pasa por encima de casi cualquier mazo. Y algún deck que fuera a darle algo de por saco sería algún tipo de Selling Enchantments, ¿ok? Que exilia mucho y tal, pero poco más. Así de simple. Vale, baja el 0-4, no pasa nada. Al fin y al cabo tenemos forma de quitarlo encima, así que bueno. Esto por aquí. Transformamos con Widerosco, atacamos con todo, no es mala idea. Podemos sacrificar a tesoros, que tampoco lo veo porque el... Sobre todo, bueno, depende de lo que hay en el top, ¿no? Es relativo en general. Transformo con Widerosco. Ahora sí, tengo enderezada la pelea profesional por si hace falta. Que creo que sí, porque yo creo que bloqueará, ¿eh? Supongo. La única putada es que tiene respuesta en la mano. Porque se queda con la prioridad enderezado. En general se la ha visto, ¿no? Que tenía algo por el tema de que eso. Se queda con la prioridad. Algo tiene. No sé el qué, pero algo tiene. Vale, bloquea ahí, adelante. Empecé a luchar ahora. Hago luchar en este caso al rompecaras profesional. ¿Por qué? Porque creo que tiene culo 3. No creo que tenga nada para cargársela, la verdad. Vamos, espero, ¿eh? Si tiene ya... Bueno, sí que es cierto que puede tener esperanza en extinción de volver a la mano a rompecaras. Vale, no, ok. Antimaleficio. Vale, tiene sentido. Damos turno y punto. Ahora sí no vamos mal, lo dicho, no vamos a la partida. Esto le queda bastante para que se transforme. Tendrá que jugar algo de un coste muy alto. Así que probablemente no hay ningún problema. Con Sider por ahí adelante. Y aparte nosotros estamos a la víspera de algún Goldspan Dragon o algo, un titán de la industria. El titán de la industria podemos jugarlo y aparte lo ganamos, creo. Rompecabezas profesional, bueno, no está mal tampoco. Voy a jugarla. Aparte puedo darle prisa. Tengo miedo porque ahora está más enderezado que antes, de hecho. Y bueno, aparte del mazo del oponente es Slice Dragons. O sea, se ve perfectamente lo que juega, con Goldspan Dragon y tal, y Leer, y ese huevo, ¿no? El huevo ardiente. Así que bueno, lo que es un poco... Lo que sé que es cierto que a mí me relaja un poquito que lleva pocos bichos. Sin embargo, esas criaturas, si las consigues defender bien, estamos un poquito muertos, ok. ¿Eso es como Sorcery solamente? No. Vale, hace target aquí. Al reflejo del que llegue. En respuesta, pongo copia del rompecabezas profesional. Una medita. Y voy a hacer luchar, ¿no? O sea, no creo que haya... De hecho, voy a hacer luchar al... No, no hago luchar por ahora. Coño, se va a ir la olla. Se muere, adiós.
Roba 2, descarta 2. Lo bueno es que por ahora mitad de cartas es cierto que está teniendo, pero... hombre, le quedan ya 3 cartas en mano. Y resulta de la Jeskai. Jeskai Dragons, básicamente. Vale, atacamos con todo lo que vemos. Spoiler, vamos a poner 3 tesoros cuando hagamos daño a la cara. Así de simple. Entra el daño. Ok. Posadero por aquí. Y damos turno. Nos falta algo para la explosividad. Lo dicho, algún titán de la industria, no sé, titán de la industria, Goldspan Dragon, por ejemplo. Un infierno de los montes de estrella perfectamente. La puta es que eso se transforma, ok, así de simple. Da igual que hiciéramos luchar, que no hiciéramos luchar. Bueno, al fin y al cabo hacer luchar en ese momento era una tontería, ¿no? Nos hace falta algo, lo que sea, pero un Goldspan Dragon, algo, ok. Lo dicho, no sacrifico el tesoro porque me parece algo muy relativo. Por lo menos por ahora. Ya veremos a ver qué encontramos. Sí que es cierto que el mazo este no lleva casi nada de removal. De hecho, el único removal que lleva es la pelea profesional. Punto, ok. Pero lo dicho, tampoco le hace mucha falta. Es una especie de mazo de combo, ¿no? Un mazo muy agresivo. Podemos meter incluso Carruada de Sika. Estoy viendo en algún momento, sin embargo tampoco lo quiero meter porque quiero enfocarlo más a tesoros que otra cosa. Pero Carruada de Sika tampoco es una mala opción para meter, ok. A ver. Estoy pensando bastante. Estos eran 7, ¿no? 7 contadores puede ser. 7 más contadores, ok. Vale, lo malo de esto es que se transforma en un 4-4. Y lo otro malo es que siempre que caste Instant o Sorcery, hace 2 puntos de daño a cualquier target, por lo que puede barrernos la mesa. Si es capaz de transformarlo, claro. Voy yo. Mal robo. Ya hace habilidad, ¿eh? Entre hojas asperas, bueno. Voy a seguir haciendo habilidades. Sigue sin convencerme. Por ahora mal, ¿eh? Voy a jugar centinela, voy a atacar con el cubí del Osco. Lo dicho, no sé qué tendré en la mano, pero bueno. Tendrá algún tipo de instant o sorcery, perfectamente. No, me lo puedo esperar. Así que teniendo esto enderezado a pelea profesional, podemos llegar a matarlo. Sí que es cierto que se van a ir muchos bichos míos de por medio, soy consciente de ello, pero podemos llegar a matarlo. Cubí de Osco, transformo. Algo tiene, obviamente. Vamos, tendrá algún instant, transformará el cubí, perdón, transformará esto y bloqueará. Sí, simple. Sin embargo, eso por el camino voy a intentar matarlo cuando bloquee y eso. Propia inesperada, vale. Así pego en todo. Como token. Cuando ha dejado que el COVID los de hecho ataque. Ojo, se habrá equivocado, supongo que se habrá equivocado, pero ojo. Vale, daño ahí, hace 2 daños, luego 2 daños al cubil, vale. Tenemos que hacer luchar con el bicho que bloquea. Así de simple. Mira, lo bueno es que no puede bloquear aquí, tiene amenaza. Vale, pasa el daño. Se va 2, de hecho, mira, no hace falta ni que luchemos, o sea, que pienso. Ponemos un par de tesoritos, que no está nada mal. Y hay que pegar el turno. Lo dicho, no me gusta dar turno para mí, ¿no? Porque creo que ahora mismo me puede liar parda, ¿no? Goldspan Dragon, más todavía. Complicadito un poco. Vale. Voy a sacrificar tesoros. Si encontramos, dicho, algún bicho con prisa cualquiera, por favor. Un infierno de los montes de estrella, me da igual. Sí que es cierto que le va a costar bloquear, porque así tiene amenaza. Magda, bueno, Magda. Voy a seguir. Bueno, espera, le acabo de cagar, ¿verdad? Sí, le acabo de cagar, creo. Bueno, mira, Goldspan Dragon, vale, perfecto. Digo, juego Magda y con los tesoros que tengo, tapeando Magda, de hecho, podía buscar Goldspan Dragon, pero bueno, ya lo hemos encontrado. Don't worry, don't worry. Ya está. Tenemos lo que queremos.
Goldspan Dragon, que de hecho entra, no puede contrarrestarlo. Salió perfecto, ¿no? Esperanza en extinción, vale. Target al Goldspan Dragon. Vale, 2 daños al posadero. Y luego target al Goldspan Dragon para volver a la mano. Aún así, voy a agregar mano antes que nada. Voy a hacer lucha, sí, me lo voy a llevar por delante. Puede estar mal, puede estar bien, pero me voy a dar por delante el dragón de boca ceniza. Y concede, bueno. Al fin y al cabo esto tenía amenaza, ¿no? Era complicado que pudiera bloquear y tal, pero sí que podía liarnos, ¿eh? O sea, menos mal que hemos jugado Goldspan Dragon y tal, y hemos hecho cositas porque podía darle la vuelta a la partida. Y os diré el cómo. Perfectamente podía volver a la mano una rompecaras, hacer doble bloque a la otra rompecaras básicamente, y los otros tokens, por ejemplo, entre que jugaban instant u otro, a hacer 2 daños. Así que jugar el Goldspan Dragon ha sido un acierto. Otra idea, que de hecho fue cuando robé Magda, una idea que tuve, que me vino a la mente, fue básicamente, juego Magda, todo perfecto, y ya con los tesoros que tenía, bueno, hago luchar y tal, ataco durante el combate. Sí que siento que era peor, porque creo que no podía buscarme un infierno o un Goldspan Dragon para atacar, ¿ok? Pero no era mala idea tampoco. Pero bueno, ya que es cierto que cuando sacrificamos el token y revelamos el Goldspan Dragon, fue el top 10. O sea, fue ya la hostia, ok, suficiente. Aparte de eso, con Goldspan Dragon en el campo de batalla no lo contrarrestó, y tenía que jugar algún otro Instant Sorcery para cargárselo y tal. No podía hacer nada. Lo bueno en este caso es que las rompecaras profesionales tienen culo 3, que nos ha salvado mucho en esta partida, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente con cualquier instant que jugara al oponente podía hacer 2 daños a cualquier target, ¿ok? Si tenían culo 2, las matabas con nada, ¿ok? Aparte tenían amenaza, era el problema suyo. Pero ya que no tenían amenaza, tenía que volver la mano una, tenía que hacer doble bloque a la otra, por lo cual impedía un poquito el tema de que bloqueara bien, aunque bloqueara de forma un poco más cómoda, ¿ok? Y nada, básicamente hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Este mazo, lo dicho, yo recomiendo que a la gente que no tenga comodines para hacérselo, que no lo haga. ¿Por qué? Porque va a rotar la mayoría en septiembre, ¿ok? O en septiembre, no recuerdo, en septiembre o noviembre. Pero por esa fecha rotará cuando salga Dominaria Unida, así que no lo recomiendo. Pero a la gente que tenga ya las cartas y tal, y quiera darle un nuevo uso, y me parece un mazo de lo más potente de estándar, así de simple. Un mazo que, lo dicho, que te puede hacer en turno 3 Goldspan Dragon, le sobra un tesoro, y luego puede encima hacer luchar y tener a lo mejor, yo qué sé, 6 manás en turno 3 fuera parte de haber hecho Goldspan Dragon. Y esto no es tontería, no es mentira, ¿ok? Que se puede hacer. Me parece que un mazo así es brutal, simplemente brutal, ¿ok? Ya habéis visto su potencial, saca ventaja de debajo de las piedras, así de simple. Y bueno, este mazo es para la gente que o tenga todas las cartas que vayan a rotar y le falten solamente las de Kamigawa, como puede ser el Fable y poco más. O para la gente que tenga el mazo completo ya, que tenga las cartas y quiera y diga, bueno, pues ya que estoy, le doy un último uso, ¿no? Y me hago este mazaco, ¿ok? Pero la gente que no tenga las cartas, que sean desde Zendikar Rising hasta que era, hasta Forgotten Realms. La gente que no tenga las cartas de esas expansiones, que bueno, que coge desde esa expansión hasta Forgotten Realms de este mazo, la gente que no las tenga, que no los haga, ¿ok? Que no se haga el mazo por lo mismo, porque es que al fin y al cabo van a rotar. Estás malgastando muchos comodines, porque ese mazo tiene muchos comodines míticos y raros, y los vas a malgastar en un mazo que va a rotar. Así que no lo recomiendo. A la gente que no lo tenga, no lo recomiendo, ¿ok? Y a la gente, lo dicho, a la gente que solamente le faltan las cartas que sean de Capena o que sean de Kamigawa, ok, que se lo haga. Y bueno, a la gente que lo tenga completo, que lo juegue si quiere y le dé un último uso. Simplemente eso. En la descripción está la lista original. Bueno, la lista original, básicamente el mazo me lo he hecho yo. En la descripción está la lista para quien quiera copiarla y bueno, jugarla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.